suave luz del ocaso, entre los pinos y los pájaros, vos vendrás entre las últimas cosas y la flor futura en la casi luz de la madrugada, entre el miedo y los pájaros, vos vendrás. Cuarto. Así se titula el nuevo disco de Diego Presa, que fue también la música del día de hoy temprano en el programa. Diego es integrante del colectivo Buceo Invisible, del trío El Astillero, y también tiene una carrera solista que con este disco ya abarca 4 álbumes. Para charlar de esto lo tenemos ahora en el estudio con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Buen día, un gusto estar acá. Decíamos que tu cuarto disco solista, ¿cómo se diferencia tu trabajo? ¿Cómo te parece que se diferencia tu trabajo solista de Buceo Invisible, que ya tiene 20, ¿cuántos años? 23 años. Y del Astillero, que no tiene tanto, pero que bueno, siendo que son 3 figuras de la música local, hicieron carrera rápido, ¿no? Arrancan exacto. En 2016. Sí, son 4 años del Astillero. Pero bueno, con Garo Araquelian y con Gonzalo Denis. Sí. Gonzalo Denis, que es líder de Fran y Glass, ¿no? Exacto. Quizás lo conozcan por ahí más que uno de esos casos que no es tan conocido con su nombre propio, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cómo te parece que se diferencia de tu trabajo solista con estas bandas? Bueno, por lo menos tengo la intención de que se diferencien dentro de lo posible, ¿no? Trato de que sea un espacio donde se planteen paisajes diferentes a los que venimos planteando y trabajando con Buceo hace muchos años y con El Astillero. Desde la génesis, desde el origen de las canciones, ¿no? Donde hay me parece a mí, una impronta quizás más personal, más íntima en cuanto a lo lírico, y una búsqueda musical que creo que toca otras zonas, digamos, de otras experimentaciones, si se quiere. Otra sensibilidad también, quizás. Probablemente, sí. Este es el primer disco que sacás. Decíamos que empezaste con El Astillero en 2016. Es el primero que sacás desde que estás con la banda, ¿no? Es el segundo, en realidad. Playa Desierta salió ahí enseguida. Enseguida, junto con Sesiones, que es el primer disco del Astillero. Salieron en el mismo año, diferencia de poquitos meses. Y sí, este es el segundo disco en los últimos 4 años. Y es una banda con la que, El Astillero, ¿no? Con la que tocaste un montón por todo el interior. Y cómo todo ese trabajo te afectó, te influyó a la hora de este disco nuevo, el trabajo con Garo, con Gonzalo. Sin duda que con El Astillero vimos experiencias artísticas, personales, que sobre todo en lo que nombrabas vos, que es esa gira que hicimos por el interior, que tocamos muchísimas veces en todo el país. Y sin duda que tiene algún tipo de influencia, seguramente tenga en mi trabajo. Y no sé si la puedo rastrear concretamente, digamos, que dónde aparece en cuarto eso, en este disco mío, pero es innegable. Es innegable, seguramente esté de alguna forma, sí, claro. Esas cosas que no se pueden rastrear, ¿no? Difícil de definir. Creo que con El Astillero, más allá de las experiencias en cuanto a los conciertos y las grabaciones, hay una conversación que se dio entre los tres en estos 4 años, que tiene que ver con el oficio y tiene que ver con la realidad política, tiene que ver con un montón de cosas, que creo que eso de alguna manera resuena y sigue resonando en las cosas que hago. Y también ni que hablar la experiencia que ganamos los tres, ¿no? en estos años. Claro, porque vos mencionabas recién Sesiones, que es un disco de versiones, ¿no? Pero después también trabajaste, o sea, compusieron juntos, ¿no? Hicieron Cruzar la Noche todos juntos, o sea, también un trabajo no solo de tocar en vivo, sino de un trabajo creativo, ¿no? Exacto, sí, bueno, somos 3 autores, nos resultó necesario, urgente, digamos,
seguir el astillero, pero con un repertorio propio y original del astillero, ¿no? Claro. Nos parecía que de alguna manera era algo que definía el proyecto, el grupo. No, pero digo que también es parte de esta conversación que decís vos, ¿no? O sea, Por supuesto, No claro. solo una conversación tal cual, ¿no? Como charlar, sino Claro. intercambio creativo también. Claro, cuando digo conversación digo también, me refiero No, al se entiende, intercambio a se entiende. ese nivel, seguro. Claro. Así como haciendo una introducción antes de hablar del disco y también del recital que estás preparando en diciembre, se viene, ¿no? El 8 de diciembre, sí. Así como haciendo esta introducción también de tu otro trabajo, y para los que quizá no te tengan tan escuchado como artista solista, recuerdas unos años acá cerca en la librería La Lupa, un recital que era con varios cantautores, digamos, así, guitarra y voz nomás, que también leían algunos textos, y me acuerdo que vos elegiste algunos textos de Bukowski, Ah, es cierto, sí. que eran, sí. recuerdo que habías elegido como algunos que eran los más típicos, ¿no? ¿Hay algo de eso en tu música? Quizás una visión, una sensibilidad en tu música solista, digo, ¿no? Una sensibilidad un poco más, no sé cómo llamarla, Bukowski, un poco más oscura, no sé, ¿qué te parece? Puede ser, Bukowski es un gran poeta, fue un gran poeta, más allá de su leyenda... Su leyenda negra, ¿no? Sí, claro, bueno, que él se encargó de difundir también, ¿no? Claro, era un personaje, pero más allá de esa cuestión como reventada, si se quiere, de Bukowski, había un escritor, un tremendo escritor, un tremendo poeta, y más que nada yo creo que la oscuridad, más que la oscuridad, creo que hay una búsqueda poética, si se quiere, de buscar la síntesis poética, la imagen poética en lo que hago. Probablemente esté más claro, más presente en las cosas que hago como solista. Sin filtro tuyo, digamos. Sí, tal cual, exacto. Creo que ahí hay probablemente se puede definir la búsqueda en estos discos que he encarado solo como una búsqueda del golpe poético, si se quiere. ¿Te parece? Capaz podemos escuchar otra de las canciones. Recién escuchamos un fragmento de Flor Futura, que es la primera canción de tu nuevo disco de Cuarto. Podemos escuchar nada más, esta es Verbo. Alguien puede explicar el filo de la luz. Alguien sabe reflejar el hondo río azul, sostener el silencio esta noche. Soportar tu belleza esta noche. Alguien puede resistir el frío del corazón. Alguien sabe renunciar a la herencia y partición, sostener el silencio esta noche. Revelar tu belleza esta noche. El cuerpo del alma, tu voz.
sombra. Este disco cuarto lo terminaste de grabar este año, ¿no? Hace Sí. algunos meses. Sí, hace ¿Y unos meses. ¿Tiene algo del 2020? En realidad es un disco, el cuerpo del disco está compuesto y arreglado en el 2019. Así que en realidad lo que me está sucediendo con estas canciones es que las estoy de alguna manera releyendo, resignificando a la luz del 2020. Pero es previo a la locura de la pandemia y todo esto que nos ha sucedido. O sea, cuando terminaste de grabar no se sumó nada nuevo, digamos, de la pandemia. Digamos que en el 2020 básicamente lo que hicimos fue cerrar la cuestión más de grabación y más arreglística y después de mezcla y masterización, que son cuestiones más técnicas, pero de alguna manera se puede haber colado algo del espíritu de estos meses, puede ser. Es el espíritu, ¿no? Sí, tal cual. No sé, ¿cómo te parece que van a ser los discos del 2020? ¿O qué sería un disco del 2020? ¿No? O sea, esto que está pasando, ¿nos va a cambiar en el sentido Y yo creo que es musical? inevitable que nos cambie, ¿no? De alguna manera. No tengo ni idea hacia dónde, cuáles son las direcciones que va a plantear artísticamente, pero el 2020 no es solo la pandemia, también hay una realidad política distinta, hay una crisis económica, ¿no? que es palpable en la calle. Entonces, son un montón de cosas que nos están sucediendo y que eso, ni que hablar, que va a tener su repercusión en la producción artística. Eso, por lo menos eso espero. La última crisis nos dio la generación Pilsen Rock, ¿no? Como la gran ola última de rock uruguayo, quizás. A ver qué nos depara esta, ¿no? Pues en este tipo de cosas como que el arte quizás como que termina respondiendo más fuerte, ¿no? Y supongo que sí, Determinado tipo de arte. En los contextos de crisis creo que surgen preguntas, sobre todo desde el ámbito de artístico, digamos. Preguntas fuertes, ¿no? Y probablemente este sea un momento para preguntar y para preguntarse y preguntarnos cosas, cuestionarnos cosas. Espero que sí, que estemos a la altura. Yo en audiovisual, digo, en cine, en televisión, yo me imagino que lo que nos va a dejar esto es mucho tapabocas, ¿no? Por ejemplo. En música me pregunto qué es lo que, no sé si se viene en una generación de artistas más oscura o más procesando, pues no solo es económico, ¿no? Es una crisis existencial incluso, ¿no? Por supuesto, sí, que siempre está acompañada por ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Ni que hablar. Y la verdad que es difícil pensar en cómo se desarrollará todo. Es muy difícil proyectarse en cualquier área de acá a unos meses incluso. Yo aparte yo había terminado este disco, pero en estos meses de encierro compuse otras canciones y las grabé también. O sea que tengo como una especie de no sé qué es, también otro conjunto, otro puñado de canciones que... Un EP, quizás. Sí, quizás, no lo sé. Que está terminado, que está ahí. Ahí sí, más con el espíritu de los tiempos. Está absolutamente imbuido por el espíritu de estos meses, sí, de hablar. En el caso de Cuarto, hablemos ahora sí de este nuevo disco, que no tiene edición física todavía, ¿no? Aún no. Está en Spotify disponible. Exactamente, el año que viene seguramente editemos físicamente. Un disco de mucha guitarra acústica, pero también arreglos de cuerda. También varios elementos electrónicos, ¿no? Como que no sé si es tan encasillable, así como no es un disco de cantautor, ¿no? Pero tampoco es un disco como de banda, quizás, ¿no? Como tiene de las dos cosas. Bueno, un poco la primera pregunta de hoy que me hacías, ¿no? Que ese espacio, ¿en qué espacio se mueve este disco en referencia a mis otros proyectos? Y creo que lo acabas de definir, ¿no? Es un disco, digamos, en el cual yo me quería ir un poco también de la cuestión esta del cantautor con guitarra acústica, pero que también está presente. Creo que se mueve al margen de un poco de los géneros, ¿no? Más claros. Y creo que ahí está mi intención de hacer algo no genérico, digamos, pero también está la mano del productor, ¿no? Que es Fabricio Rossi. Esta cuestión como quizás de sonidos electrónicos o de teclados vintage y cosas que tienen su música y su forma de producir las canciones. Con Fabricio trabajamos muy
muy profundamente en estas canciones. Él propuso un montón de ideas que para mí fueron muy oxigenantes, muy divertidas e interesantes, digo, para poder vestir las canciones de otra forma, poder abordarlas de otro lugar, que era mi intención. Así como disco de cantautor con guitarra, quizás el 13 canciones, el segundo tuyo va más por ese lado, ¿no? Pero ya con el anterior, con Playa Desierta, habías mostrado algo, Exactamente, algo distinto. Quizás el anterior es más un disco como de banda, quizás de Playa Desierta, ¿no? De banda de rock. Pero 13 canciones sí es un disco claramente como más folk, si se quiere, ¿no? Es la imagen que viene siempre cuando uno se imagina a un cantautor con guitarra, viene eso, ¿no? Sí. Dylan, claro, Leonard Cohen, no sé cómo es. Sí, hay una milonga folk ahí en ese momento. Y yo, de alguna manera, es el terreno en el cual me siento más cómodo. Y quería forzar esos límites de alguna manera, sobre todo en cuarto, en este disco. La canción más distinta, más rara, capaz que es El Maratonista, ¿no? Que es como una de las últimas canciones del disco, que también es la más larga, ¿no? Dura casi 6 minutos. Sí, puede ser. Y sale ya de pique con algo más electrónico, ¿no? Más de teclados. Sí, ahí hay también como una reminiscencia a las bandas de rock alemán de los 70, Can y New y todas esas cosas que a mí me gustan, y a Fabricio también. Ahí cuando se inventó la electrónica, digamos. Sí, cuando se empezó a usar en el rock, sí, de manera más amplia, si se quiere. Después, la canción que escuchábamos hace un ratito, esta Verbo, vos decías fuera de micrófono, para empezar el mediodía, pum para arriba, ¿no? Que era un poco tirando para abajo capaz, pero después a mí me pasó con la última canción del disco, con Volver a Ningún Lugar. Me pareció que era como al revés, ¿no? Como algo, no sé si sonoramente, pum para arriba quizá no es, pero así como desde la letra y desde la lírica hay algo más esperanzador, ¿no? Que dice, cuánta cosa hermosa va a pasar, ¿no? Como una mirada, como vos decías, ¿no? Esto se resignifica desde donde lo estamos mirándolo desde hoy, desde octubre, casi noviembre del 2020, donde la cosa parece que se vuelve a complicar, ¿no? Está bueno también ver eso, ¿no? Como pasa a funcionar casi como una cosa esperanzadora, una luz al final del túnel, ¿no? Eso se vienen cosas hermosas. Me gusta que lo escuches así, está bueno. ¿No es como lo escuchás vos? No, sí, yo creo que es un disco basado yo como que lo pienso como un disco basado en la confianza en nuestra fuerza, digamos, en la posibilidad de cambio, en la posibilidad de transformar realidades. Y no es un disco depresivo, yo no lo vivo así para nada. Me parece no me pareció en todo caso es un disco introspectivo, como que de alguna manera se zambulle como en la intimidad del cuarto, ¿no? En eso, en un monólogo, en una conversación íntima. Pero por otro lado, yo lo siento como un disco que tiene confianza, digamos, en nuestra fuerza como colectivo, nuestra fuerza como persona. Hablábamos hace un ratito de que ahora en diciembre tenés un recital para presentar este disco. Exacto. Antes también tocas con Buceo Invisible, ¿no? Sí. El viernes que viene. El viernes que viene. No mañana, sino la semana que viene. Exacto, el 6, en la Experimental de Malvin. Y ya van varios recitales que tenés en esta nueva normalidad, ¿no? Sí. Con el astillero, con solista también tocaste. Tal cual, sí, desde agosto ya que estamos tocando. Con condiciones especiales, pero hoy te comentaba en la pausa que yo lo vivo también como un privilegio, ¿no? Yo tengo muchos amigos, colegas porteños, digamos, que están viviendo una situación muy súper complicada hace muchos meses. Entonces la posibilidad de trabajar, la posibilidad de mostrar las canciones, de tener ese contacto con la gente es un privilegio. Yo lo vivo también así, aunque a pesar de sus dificultades, por supuesto. Y bueno, sí, voy a presentar cuarto en el Solís, acá enfrente, que es en la sala principal, que es un desafío tremendo, es una emoción y también es me cuestiona, me da un poco de miedo, pero es una preciosa oportunidad de compartir estas canciones. Vamos a poder escuchar quizás también algunas canciones de estas que estás trabajando este año, que comentabas que las... Sí, probablemente sí. Sí, sea un buen momento para empezar a mostrarlas. Bien, también charlamos ahí mientras escuchamos la canción que hay, si bien el disco no tiene edición física, cuarto todavía no tiene, o sea, no se encuentran en las bateas, sí hay un Instagram del disco que es cuarto.diopreso. Ahí está. Que es algo que me llamó la atención, me parece que es un experimento interesante, ¿no? O sea, el tema de la virtualidad, de lo digital, de los discos, por un lado hace que el acceso sea mucho más fácil,
lo cual también al artista quizá le impacta en lo económico, ¿no? Pero hay un juego ahí de que es más fácil de escuchar, también aumenta la gente que lo escucha quizás, ¿no? Por otro lado, se pierde un poco el arte y se pierde el arte del disco, digo, ¿no? Claro. El arte gráfico. Pero sobre todo a mí me pasa que me gusta leer las letras y con artistas internacionales las encontrás por ahí, pero uruguayos no es tan fácil, ¿no? Exacto. No hay gente que las cuelgue por ahí, entonces está bueno esto para poder apreciar también, para poder escuchar y leer al mismo tiempo. Sí, yo defiendo la experiencia de escuchar un disco, ¿no? Y no tanto de la cuestión del simple, del single, ¿no? El sencillo. Para mí los discos encierran una complejidad estructural, una comunicación entre sus partes, de ahí que me parece que enriquece mucho la experiencia estética, ¿no? De escucharlo. Y tener las letras a mano, en el caso de las canciones, tener las letras a mano me parece que es algo que complementa esto, poder internarse en el fluir, ¿no? Y el orden de las canciones. Parece que ahí hay algo que hay un intercambio que está bueno que se dé. Sí, a mí me pasa, lo digo sin orgullo, que me cuesta a veces concentrarme escuchando un disco. Claro, hay tanta cosa. Obvio. Que el poder leer las letras me ayuda en eso, ¿no? A decir, bueno, estoy escuchando el disco, estoy haciendo esto simplemente. Exacto. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Sí, tal cual. Y recuerdo, mi formación está ahí, en poder escuchar un disco, leer sus letras, estar absolutamente concentrado en ese viaje durante 40 minutos. Sí, quizás como que escuchar música se ha convertido un poco en escuchar música mientras limpias, mientras trabajás, ¿no? Y no... Que está bueno que la música acompañe esas tareas cotidianas también. Sí, sin duda. Pero capaz que se pierde un poco la experiencia de simplemente, como uno se sienta a mirar una serie, uno se puede sentar a escuchar un disco, ¿no? Sí, tal cual. No, y para mí, aparte, hay discos y hay canciones que son sagradas, digamos, que necesitan un ritual de apertura, de cambio de registro cotidiano, digamos, para poder entrar en ese viaje. Cerrar los ojos para empezar, ¿no? Ni que hablar. Estaba leyendo hoy una entrevista tuya de cuando sacaste el disco anterior con Playa Desierta, en la que hablabas de la importancia de la edición física para vos. Este es el primer disco que sale primero solo digital. La primera vez fue con yo no me acuerdo si fue con Sesiones o con Cruzar la Noche del Astillero, que primero hubo una edición digital y al mes, a los 2 meses, lo editamos en CD. Este es un año muy especial, entonces era muy difícil poder hacer una edición en vinilo, que es lo que me gustaría, digamos, acompasada al mismo tiempo, sincronizada con la edición digital. Entonces, bueno, será en otro momento, dentro de unos meses, el año que viene. Pero sí, me parece que complementa un poco y termina de cerrar esto de editar, de publicar un disco, ¿no? Es más una cosa de un ítem de colección que algo económico, tal vez. Y sí, yo creo que sí. Y de alguna manera forma parte de esta cuestión de defender la experiencia de la escucha de un disco. Parece que el formato físico facilita eso. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Entonces recordemos, Cuarto. Se puede escuchar en plataformas digitales. Exacto. En Spotify, por ejemplo. Pueden encontrar las letras en Instagram, las letras y todo el arte del disco, ¿no? Está como armado como un muro de Instagram con todas las fotos. Dijimos cuarto.diegopresa en Instagram. Y después en diciembre se viene la presentación acá en El Solís. El 8 de diciembre, sí, las entradas están a la venta ya. Así que estaría buenísimo que me acompañen. Podemos terminar la nota entonces escuchando el último tema del disco, Volver a ningún lugar. Tanta cosa hermosa va a pasar. También, ya sé, no vale la pena regresar. No vale la vida
volver a ningún lugar, ningún lugar, a ningún lugar.